Creo que, si no estoy mal, sí, la semana pasada hemos venido en todos los principios del reino y esta es la tercera semana que hablamos de este tema, ¿verdad? ¿Cierto? Hoy la tercera. Hablábamos la primera vez sobre honrar los principios y la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos de lo que eran los pequeños comienzos y de honrarlos y valorarlos sin menospreciar que todo lo que un día es grande comenzó como algo pequeño. Yo hoy pues quiero tomar un pequeño momento, unos segundos, para honrar la respuesta de Dios en primer lugar al Señor, que es el que nos escucha cada semana cuando nosotros clamamos y oramos a Él. La verdad, ustedes traen sus peticiones, todos traemos peticiones al altar y debemos dar testimonio y gloria a Dios cuando Él nos responde. Me siento completamente honrada y bendecida por el Señor, porque hay un tiempo en la oración en la cual nosotros oramos por nuestras familias y yo durante ese tiempo estaba orando por sabiduría sobre mi hermana menor que vive en Nueva York. Ella, hablábamos y ella tiene una carrera acá en Colombia, otra empezó a estudiar allá. De paso, un saludo para ella que siempre ve nuestras predicaciones. Y quiero honrar al Señor por la vida de ella, porque cuando fue allá a Estados Unidos ella francamente empezó sola. Y Dios la ha ido guiando en todo su proceso. Es una mujer que ama a Dios, que teme a Dios, que honra sus principios, que los respeta. El primer día que ella empezó a estudiar su segunda carrera en Estados Unidos, cosa que es bien difícil por el idioma, ella le entregó y le ofreció la carrera al Señor. Se la consagró a Él el primer día, sin tener nada, el primer día. Una carrera en medicina, toda tomada en inglés. Y se graduó hace poco y el Señor le abrió las puertas. Ella nos pidió que estuviéramos orando por una puerta a la cual ella estaba aplicando en uno de los mejores lugares para poder trabajar en medicina en Yale. Ustedes lo pueden ver. Me siento de verdad privilegiada por esto y honrada de Dios por esto, porque el Señor nos escuchó y nos respondió. Y hoy honramos al Señor por la vida de ella. Seguimos con esto porque estábamos hablando de los pequeños inicios y eso fue un pequeño inicio quizás para ella y ahora es algo muy grande porque va a estar justamente en cirugía cardiovascular en Yale y damos a Dios la honra por esto. Vamos a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 8 al 11, en la NBI. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Vamos a parar acá. ¿Qué fue lo que pasó acá? Zacarías y su mujer no podían tener hijos. Y tal vez era la petición más recurrente en sus vidas delante del Señor. Él tiene la oportunidad de servir dentro del templo y es algo que él hace con diligencia. Algo muy parecido a lo que encontramos en la actualidad con las personas cuando tienen la oportunidad de servir en sus iglesias y en sus ministerios. Que muchas veces la gente no entiende que servirle a Dios es una honra y es un privilegio poder servir a Dios, adorarlo a Él y hacer cualquier tipo de labor, por pequeña y no visible que sea, es importante y es demasiado valiosa, es honrosa, es un privilegio servirle a Dios. Este hombre lo tenía muy claro y fue a ofrecer su servicio en el templo. Y fue en el templo cuando se encontró sirviendo, que después de encontrarse sirviendo, se encontró con la bendición de Dios a través de la respuesta en forma de ángel, que es el que trae la respuesta de Dios, Gabriel, para él. Y a partir de ahí viene lo que es el hijo llamado, alguien que me ayude, ¿cómo se llamaba el hijo? Muy bien. Nada más y nada menos que grande entre los grandes, Juan el Bautista, uno de los más grandes hombres de la escritura, de verdad. Entonces, vemos acá cómo es que uno de los principios que rigen las normas o de la cultura del reino es el servicio. Es imposible decir que tú amas si no haces algo por a quien tú amas, por alguien que tú amas. Tú puedes decirle mucho, yo te amo a alguien,
y te aprecio y te tengo afecto y cariño, pero si tú no eres capaz de hacer algo en servicio por esa persona, tus palabras son mentira, porque el amor sí se traduce en servicio. Una forma en la que tú manifiestas amor es sirviendo. Es imposible que tú digas que tú amas a alguien y tú veas que ese alguien necesita de tu servicio y tú no lo hagas. Nosotros tenemos el mayor ejemplo y lo tenemos en Jesucristo. Él vino a servir. Siendo rey, se despojó de ser rey, de ser Dios, se hizo hombre y de ser hombre se rebajó a la situación y condición de siervo y de siervo a esclavo. Entonces, en Jesús nosotros vemos que uno de los principios del reino es el servicio. Es imposible decir que tú amas a Dios y que no le sirvas. Y necesitamos ubicarnos en esto porque nosotros nos acostumbramos a vivir mucho para nosotros mismos. Y nos gusta que nos sirvan y nos encanta, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Desde bebé se demuestra. Un bebé todo quiere que le hagan y toca hacerle todo a un bebé. Alimentarlo, cargarlo, llevarlo, pañales, frío, calor, bañarle, hacerle, etc. Todo se demuestra en un bebé cómo esa inmadurez se revela, porque en sí el bebé es inmaduro. Todos en algún punto de nuestra vida caminando con Dios somos bebés, somos inmaduros. Pero en la medida que vamos avanzando en el conocimiento, también debemos avanzar en el crecimiento espiritual, y eso se tiene que revelar en que ya hay una independencia, en el sentido de que ya no todo para mí, sino que yo también tengo que ya dejar de centrar mi vida en mí y también poner mis dones y lo que Dios puso en mi vida al servicio y a los pies de otras personas. Vamos a mirar qué es en hebreo servir. La palabra en hebreo se llama abodá. Y la palabra abodá aparece por primera vez en el libro de Génesis, y a la primera persona que se le dice trabaja y sirve es a Adán, donde se le manda de una vez como parte de su vida, como parte, como esencia, trabajar y servir. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio en la palabra hebrea se traduce como un trabajo físico, pero también en un trabajo espiritual y mental. Hay que trabajar también en nuestro espíritu y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque él podía ir a arar tierra, él podía recoger frutos, él podía podar, él podía trabajar en la tierra. Pero lo que Dios quería decir con esta palabra era, mientras tú trabajas, tú adoras. Y es algo que no puede ir separado. Dios le dio al hombre el mandato de trabajar. Y el trabajo no es como la canción del negrito del Batey. El trabajo no lo hizo Dios como un castigo. El trabajo Dios lo hizo como una herramienta y una forma de adoración para Él. El trabajo no es un castigo. El trabajo es adoración a Dios. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses dice: trabajen, y cuando trabajen como siervos, no trabajen para que los vean ni para el ojo humano. Entiendan que todo lo que ustedes hagan lo está mirando Dios, y para Dios lo tienen que hacer ¿cómo? Con excelencia. Porque eso es parte de nuestra adoración. Hablando del trabajo con el que nosotros nos ganamos el derecho a la comida. Todo el mundo, todos, miren, discúlpenme, pero todo el mundo sin excepción tiene que trabajar, todos. Los únicos que no trabajan son los animalitos. Y eso, que algunos son animales de carga y de trabajo. Los domésticos no hacen ningún trabajo. Su trabajo es dar amor y compañía. Y dar trabajo, ese es su trabajo, poner trabajo. De resto, aquí todo el mundo debe trabajar. La escritura dice: el que no trabaje, pues no come. Desde que una persona empieza a crecer y a caminar por sí misma, tiene que aprender que el derecho a jugar con los juguetes que le han regalado, tiene un derecho a acceder a sus juguetes, pero ese derecho también tiene consigo un deber, y el deber es recoger todo en el lugar que los papás destinaron para los juguetes. Alguien me decía hace poquito: pastora, yo le decía, yo me imagino cómo es tu casa debe ser un palacio, debes tener eso pero impecable, porque la persona trabaja decorando. Y yo decía, tu casa, y me decía, no, pastora, es que en mi casa hay niños pequeños. Y resulta que cuando tú llegas a la casa
Definitivamente hay todo por todo lado. ¿Por qué? Porque mis hijos juegan, porque ponen, y cuando tú entras, yo ya me cansé de decir que se recogieran las cosas, y yo digo, eso no debe ser así. Porque un niño, por más niño que sea, tiene que aprender desde muy pequeño que lo que usó, y si usó esto y lo puso en un lugar que no era su lugar, esto tiene que volver al lugar. Nada puede estar descolocado, nada. Si yo no tengo un trabajo como tal en una empresa, mi trabajo es mantener la casa en la que yo vivo. Es que es incorrecto que una persona se quede en casa todo el día solamente a ver novelas, o a mirarse en el espejo, o a vivir para sí mismo rascándose la barriga. No puede ser. El que no trabaje, que no come, nos va a tocar empezar a aplicar ese principio. El que no trabaje no come. El trabajo es mantener la casa, es mantener en orden la casa. Jovencitas, jovencita, trabajo en casa, porque dice la escritura, el que no trabaje no come, ¿verdad? Joven, jovencito, el que no trabaja no come, ¿no es así? Nos va a tocar empezar a restringir entonces la dieta. Esperemos que dentro de 8 días todos sigan repuesticos. Sí, que lo tomen en serio. Dice que esta palabra le decía a Adán, trabajas, pero mientras tú trabajas en la tierra tú tienes que adorar a Dios. Tu trabajo es adoración para Dios. En el Nuevo Testamento lo habla de 2 formas. El griego lo habla en 2 términos. Diaconeo, que es sirviente, servidor, diaconeo. Y doulos, en griego, que significa esclavo. Imagínense. Entonces Zacarías estaba como un sirviente, como un esclavo en casa de Dios, haciendo lo que Dios quería que él hiciera. El reino de Dios consiste en que todo el mundo trabaja. De verdad, eso fue un lema de un gobierno pasado, y qué bueno, trabajar y trabajar, es que es la única manera de levantar la economía de un país, es trabajando y trabajando. Luego entran otras modalidades de gobierno donde le dicen a la gente, tú no necesitas trabajar. ¿Por qué? Porque si tú no puedes, ven acá, te inscribes y te damos subsidios. Y hay mucha gente que sí necesita esos subsidios, pero hay mucha gente aprovechándose de esos subsidios. Gente que en su sano juicio y en su sana salud pueden estar trabajando, pero que están devengando de una manera injusta, cosas que no les correspondería devengar, ¿cierto? Entonces están alimentando sicarios, están alimentando ampones, están alimentando ladrones, gente que simplemente empuña armas para quitarle la vida a otros en medio de sus latrocinios y robos. Y el gobierno los alimenta. Les pagan para que no maten. Hay lemas como este: pagar para no matar. Eso es absurdo. ¿Cómo tú juegas con la cabeza de una persona? Si tú no matas, te pagamos. No, es que si tú matas, te tienes que ir a una cárcel. Porque tus derechos se acaban cuando tú transgredes el derecho de otro. Derechos humanos, por favor. Derechos humanos, por favor. Pero si nos vamos a la escritura, el primero que aprueba la pena de muerte es la Biblia. No, perdón. ¿Qué dijo Jesús? Ay, qué pastora tan carnal. En esta iglesia no hay amor. ¿Ustedes saben cuántas veces me han dicho eso? No, amor sí hay. Pero es que parte del amor es la disciplina y la corrección. Es que no existe amor sin vara. El que diga que amor sin vara es real, eso es una fantasía y una manipulación. Hay pastores predicando muchos sermones de amor para, como decías tú, generar atmósferas. Acá no estamos para generar atmósferas, acá estamos para adorar a Dios y para enseñar lo que la palabra dice. ¿Qué diría Jesús? Pastora, ¿cuál pena de muerte? ¿Qué diría Jesús? Les voy a decir qué diría Jesús. Jesús dijo: aquel que sea capaz de hacerle tropiezo a uno de estos pequeñitos, que es mejor se amarrar una piedra de molino. Ay, una piedra de molino, el molino que mi abuela usaba para... ¿Cuál es la piedra? Voy a buscar, entonces debe ser algo muy pequeño. Porque yo veía a la abuela moliendo el peto para hacer arepas, y eso era un molino muy chiquito. No. ¿Usted sabe cuál era la piedra del molino? Es que el hermano John una vez nos puso las imágenes, ¿se acuerdan? Una roca gigantesca, que si le cae a alguien lo mata, lo aplasta. Jesucristo, el Dios de amor, la imagen del Dios invisible, el rostro visible de Dios, dijo: cualquiera que se meta con un niño, cualquiera que le dañe la vida a un niño, es mejor que se amarre una piedra de molino y se arroje a lo más profundo. Hay pena de muerte, ¿no? Y tenemos abusadores donde gobiernos se levantan a decir: algo le pasó, hay que entender, no lo juzguen, no lo condenen, pobre hombre. Esperen, sí, pobrecito. Alguien decía, hace poquito escuché algo y alguien decía en un programa,
decía, si el arrepentimiento fuera suficiente, o si el remordimiento y el dolor que genera, fue lo que dijo la persona, si solamente las lágrimas del remordimiento fueran suficientes, entonces no deberían existir cárceles. Si una persona solamente con arrepentirse fuera suficiente, entonces las cárceles no deberían existir, porque el que violó, ¿cuántos niños violó el asesino? Sería el más grande de la historia. Más de 300. Y no se saben cuántos más. Si el arrepentimiento hubiera sido suficiente para ese hombre, si el supuesto arrepentimiento, porque arrepentimiento no encontramos cuando decía que asesinar y matar más de 300 niños era lo mismo que robar 300 bicicletas. Dios santo, ya sabemos dónde está la persona. Si el arrepentimiento fuera suficiente, no existirían cárceles, es cierto. Ay, no, es que yo ya me arrepentí de haber hecho eso malo, yo ya cambié mi manera de ser, yo no le volvería a quitar la vida, pero el muerto ya está, el luto en una familia ya está. Entonces tu arrepentimiento, ok, delante de Dios tal vez, eso ya llegó y ok, si fue genuino tu arrepentimiento, sí, ya llegó a Dios. Pero lo que hiciste en tu carne, ¿debes pagarlo en tu carne o no? Perdón, no es así. Evitémosle la tentación al violador, evitémosle la tentación al ladrón y al asesino. Necesitamos un Bukele en este país, así digan lo que digan. ¿Cómo entrevistan a un hombre? Perdón, no sé por qué estamos hablando de esto. ¿Cómo entrevistan a un hombre y le dicen, ¿tú por qué estás acá? La verdad no sé. Ah, no sabes por qué estás acá. Yo no tengo nada que ver, no me importan los tatuajes, ni en el rostro, ni todo lo que tenga la persona, no importa, eso es lo de menos. Corazón es lo importante. ¿Por qué estás acá? No sé. ¿No sabes? Sí, no sé. No sabes por qué estás acá. Si es que no sé a cuántas violé ni a cuántos maté, perdí la cuenta y no sé. Ok, ya sabemos por qué estás allí. Entonces no que sigan delinquiendo, no. Nosotros debemos entender que las cosas no funcionan de esa manera y volvemos al tema. El Señor Jesús nos dio todo ejemplo de servicio y vamos a mirar en Mateo 20, 26 al 28, después del pequeño paréntesis. Mateo 26 al 28 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice el Señor Jesús, ustedes no deben ser así. ¿Qué es lo que se está debatiendo acá? ¿Quién quiere ser el mayor dentro del reino? Los fariseos creían que ellos, por todo lo que ellos mostraban para afuera, ellos eran los más grandes dentro del reino, los representantes. Y resulta que no es así. El Señor Jesús dijo, ustedes le ponen cargas a la gente que ni con este dedo pequeñito están dispuestos a tocar. Entonces Jesús viene a enseñar un principio del reino. Dice, el que quiera hacerse grande, tiene que ser pequeño, y volvemos al mismo principio del reino. Todo empieza por algo pequeño. Hace poquito me comunicaba con el pastor de Atrios y le decía, para nosotros es un honor y una honra, en primer lugar, ir a recibir con ellos, pero en segundo lugar, poder trabajar y hacer algo para el cuerpo de Cristo. De verdad es un privilegio, es una honra. Se lo dije a la pastora en estos días. Si a nosotros nos ponen como iglesia y nos dicen, ustedes como iglesia son los encargados de lavar los baños del auditorio grande donde se va a hacer el evento macro, yo soy la primera en ofrendarme para ir a lavar baños. Y sé que si voy yo, todos nosotros vamos a lavar baños, porque los conozco a ustedes. Y sé que con ustedes puedo contar para lo que se trata, servir. El Señor nos ha formado en el servicio a nosotros. El Señor nos ha ido procesando en esto. Si nos dicen cuiden los carros, sé que lo vamos a cuidar y vamos a adorar desde donde los estemos cuidando. Si nos ponen a la entrada, abriendo la puerta y recibiendo y acomodando gente, lo tenemos con todo el corazón para hacer. Si nos dicen barran el auditorio, si nos dicen limpien, eso no nos hace más, no nos hace menos, no nos quita el título de hijos, no me quita el título de pastor. Eso simplemente revela que nosotros amamos servir y adoramos a Dios desde el punto donde Él nos ponga a servirle. No es más el que está en una posición visible que el que está en una posición no visible.
De igual manera todos somos un cuerpo y se necesita que todos los frentes dentro del cuerpo se cubran. En este momento estamos necesitando manos. Ahora, tenemos un proyecto. ¿Puedo hablar? ¿Hablamos un poquito? Estamos orando por tomar el local del primer piso de este edificio, porque las puertas del templo vuelvan a abrirse y necesitamos manos. Estamos orando y pidiéndole a Dios por esto. Estamos orando por una empresa de nuestra iglesia, para la misma iglesia, para que la iglesia pueda ser autosostenible. Necesitamos manos, necesitamos corazones de siervos, gente que deje de estar pensando solamente yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que me preocupa a mí, lo que me gustaría que hicieran por mí. Yo creo que ese síndrome de bebé es necesario irlo superando, porque en la medida que nosotros sirvamos, aunque en términos humanos para la gente, quizás en un evento multitudinario, si nos ven limpiando baños o si nos ven cuidando carros, de pronto ante los ojos de muchas personas podríamos ser pequeños, pero lo que dice la Escritura es que en su reino, no en el reino ni en el imperio de hombres, en su reino, que es lo más importante, seríamos grandes. Hay que empezar por servir, queridos. Es uno de los principios y fue el principio que Zacarías pudo aplicar y fue el principio que a Zacarías le abrió los cielos de par en par para que a través de su vida se levantara uno de los profetas más grandes que ha pisado esta tierra. Amén. Ahora, tenemos que entender una cosa, porque no nos vamos a ir al otro extremo, y ustedes saben que a mí me gusta predicar siempre desde el equilibrio, desde el sano equilibrio. No a todo el mundo se le puede servir. No. Nuestro servicio en primer lugar está enfocado a Dios. Pero nosotros también tenemos que ser muy inteligentes y muy entendidos en dónde ponemos nuestras semillas. Y el siguiente pasaje nos va a dar con claridad cómo es la situación. Hay gente que llega a las iglesias y que de verdad con todo el corazón se quieren parecer a Cristo, lo quieren amar y le quieren servir. Pero hay mucha gente dentro de las iglesias que es manipuladora y acomodada. Aquí hay gente que ha venido y ha esperado que les hagamos, ustedes saben, un mercado, o que les paguemos el arriendo, o que les hagamos, y se han ido. Hay personas que se han ido porque no les hemos pagado el arriendo de donde viven. Cuando estamos trabajando por pagar el arriendo del local de la iglesia. Y se enojan porque dicen, necesito este mes que me paguen el arriendo, que me presten o me ayuden o me den la mano porque necesito tanta cantidad para pagar. Y estamos trabajando como uno solo, porque la situación a veces no es tan fácil, no es tan favorable. Entonces estamos trabajando como uno solo y como hormigas por sembrar y sostener el lugar donde adoramos a Dios. Y la gente se enoja. Solo se lo perdono porque está cumpliendo años. La gente se enoja por eso. Luego hay gente que dice, yo esperaba, vengo 2 veces acá seguidas y esperaba que ustedes me hicieran un mercado porque vino 2 veces. No, nosotros podemos ayudarnos entre nosotros, sí, obviamente que sí, pero no es una condición para que podamos ser familia. No lo es. No podemos condicionar las cosas de esta manera. Muchas personas se ofenden, se hieren, y simplemente tú ves que Dios permite procesos. En todos nosotros ha permitido procesos para formarnos. ¿Para qué viene el proceso? Para revelar lo que está ¿dónde? En tu corazón. Es lo que el Señor quiere que salga a la luz y se ponga en evidencia. Entonces, debemos ser muy conscientes de esto. A Dios en primer lugar adoramos y a Dios servimos. Hay gente muy aprovechada, entonces dice la Escritura, por allá en el libro de Proverbios, ¿qué dice? Dice el Señor en su Escritura, dice, si el impío quiere abusar de ti, no se lo permitas. Eso está en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 10, cuando tengan tiempo lean. Dice, si el impío quiere usarte, quiere abusarte, quiere transgredir tu límite, no se lo permitas. Dice, no lo consientas, no permitas. Y entonces en ese punto vamos ya en equilibrio, porque si Dios nos mandó a servir y a poner nuestros dones a su servicio dentro de su obra, pero hay personas a las cuales
tú no puedes estarles, el mismo Jesús dijo, no tiren perlas a quienes, porque si se las tiran a los cerdos, dice que ellos vienen y nos van a despedazar. Y hay un punto donde tú tienes que cerrar la llave, de verdad, por amor propio y por amor al propósito que Dios tiene contigo. Algo que me quedó muy claro, que hablaba con la pastora esta semana, me decía, hay una unción que Dios puso en mi vida y yo tengo que cuidarla. Por eso no me dejo manipular por nadie. Yo soy muy amorosa y sí es cierto, es una persona de mucho amor, pero cuando tiene que poner un límite lo pone, porque si no me gusta sentirme usada y no me gusta que la gente quiera venir a manipularme. Y de verdad que hay un punto, y esto aplica para todo tipo de relación, padres, hermanos, hijos, porque hay gente que es muy abusiva, hay gente que es atrevida y hay gente a la cual necesitamos ponerle un límite y empezar a cerrar la llave de nuestro servicio, la llave de nuestro afecto, por amor al propósito que Dios puso en nuestra vida, porque hay gente que solamente viene a ti para drenarte, te drenan, es que te quitan, no te suman, y lo que no suma es mejor que no esté en tu vida, porque si no está sumando, está restando. Y cuando algo te resta tanto, te puede llevar a puntos de fatiga donde el propósito de Dios es estorbado, porque tu mente va a estar distraída en servirle a esa persona que es malagradecida, que nunca, mira, tú puedes hacer 1000 cosas de tu servicio para esa persona y como quieras, nunca nada es suficiente. Siempre les estás debiendo algo. Hay gente que cree que tú les debes todo el tiempo y tú visitas o tú das una llamada y no se conforman con tu llamada. Quieren que tú estés allí todo el tiempo orbitando alrededor de ellos, cuando no han entendido que tu Dios es uno solo y solo ante el Dios eterno me inclinaré y solo a Él le serviré. Y lo que tenga que ver con su propósito, bienvenido. Pero hay gente que no se conforma con tu llamada. Se dignó a llamar, por fin apareció. En vez de decir, oye, gracias, tomaste de tu tiempo, en un mundo tan agitado y tan ocupado, sacaste un momento para llamarme a mí. Muchas gracias. Usted no sabe lo que uno debe valorar, una llamada, un mensaje, un audio. Gracias. Pues qué milagroso. No, pues gracias por escribir, gracias por preguntar. O si tú vas de visita, quieren que tú te quedes en su casa por 1000 horas y que hagas todo el plan que ellos quieren y disponer ellos de tu tiempo. Y a la gente narcisista sí que le molesta esto. A la gente egocéntrica sí que le molesta que tú digas, no, mira, vine y mi propósito era venir a traerte esto, tengo de disposición de tiempo para compartir o ayudarte 1 hora, 2 horas, mediodía, pero ya, tengo también otras cosas que ir a hacer. Entonces tú te paras y te vas y entonces se molestan y se enojan y tú eres su enemigo. Entonces miren, vamos a equilibrar, porque Dios nos mandó a servir. Para empezar, servir en su obra. ¿Qué es su obra? Extender su reino, no llenarle la medida a gente manipuladora, carnal y caprichosa, narcisista, que lo único que quieren de ti es manejarte a su antojo. No, en esos puntos no, porque ni le estás sirviendo a Dios allí, porque es gente hasta atea, gente idólatra, gente que practica brujería, hechicería, riegos, santería y una cantidad de cosas, y tú dices, no, oye, yo llego acá y me contamino, salgo hasta con dolor de cabeza de este lugar porque hay gente muy complicada. Tú como quieras les siembras palabras, les sirves orando por ellos, les sirves llevando un versículo y como quieras, nada, absolutamente nada de lo que tú hagas les sirve y nada es suficiente. En ese punto, querido, querida, te voy a decir, Proverbios 1:10 dice, si el impío quiere transgredir tu límite y abusar de ti, no se lo puedes permitir. ¿Ok? Vamos a entrar a este pasaje y lo vamos a leer. Dice, vamos a leer 1 Samuel 25, 2, 8. Luego vamos a leer el 10 al 11, luego el 13 al 25 y vamos a estar dando brincos. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta.
Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos se lo confirmarán. Por tanto, dice, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Vamos al siguiente, al 10 y el 11, dice, pero Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es él? ¿Hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Vamos a parar acá. Acá el tema es que están definiendo a dos personas. Están diciendo que Abigail, que se traduce como alegría de su padre, sabia e inteligente, aparte de ser todo esto, era una mujer muy agraciada. Dice la escritura, la define como alguien hermoso. No era cualquier tipo de mujer. Porque, a ver, siempre les he dicho esto: viejas buenas y re buenas. Así. Hay mucha vieja buena. Y tal vez en los términos de los hombres, re buenísimas. Buenas allá afuera. Y exhibiendo, y en redes sociales, que con todo el Photoshop que existe, la IA colaborando, salen unos cuerpos que vienen como de otro planeta, en serio. Caras, eso todo el mundo maquilla. Desde que existe esto, mejor dicho, el engaño. Bueno, ustedes saben. Viejas buenas hay por montones, pero buenas viejas son pocas. Si una mujer tiene gracia física, pero aparte tiene lo más importante, que es inteligencia, es el paquete completo. Porque hay mujeres que son muy bonitas, pero mejor que se queden calladas. Ahí sí aplica el dicho, y con todo el respeto de las feministas, calladita te ves bonita, mi amor. En serio. Porque como abren la boca con lo que dicen, la embarran. Veía una señora de una edad adulta con otra señora esta semana, el viernes, dos señoras, y no tiene que ver con la edad ni con el género. Esto se ve mal en cualquier ser humano. Pero una señora que estaba hablando con unas palabrotas, pasamos al lado de ella, y eso de 10 palabras que pronunció en menos de un minuto, 9 palabras eran grosería tras grosería, una ráfaga de vulgaridad. Y yo dije, uy Dios, ¿qué es esto? Cuando miré de quién procedía, de una señora que nada tenía de presencia de ese léxico, o sea, se contradecía su presencia con su léxico, eran dos cosas encontradas. ¿De qué sirve? Vana es la belleza, engañosa es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, la que teme a Dios, la que lo respeta, esa mujer vale la pena, lo vale todo. De verdad que para un hombre que encuentre una mujer con estas cualidades, encontró el cielo, un pedazo del cielo del Edén en esta tierra. Esta mujer se dice que era una vieja inteligente y aparte era una mujer hermosísima. Pero se dice del esposo que ella tenía, insolente y de mala conducta. Cuando David y sus hombres están en Carmel, ellos se dedicaron a proteger el rebaño de este tipo, de los cuatreros que siempre han existido. Gente que venía, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Eso no era solamente en el término espiritual que Jesús lo decía. Él estaba hablando algo en un punto espiritual, pero era algo que la gente había visto y conocía, porque era algo que pasaba en los rediles o en los rebaños. Habían ladrones que venían y se robaban a las ovejas, las mataban o las vendían o las destruían. Robaban, mataban y destruían. Mientras estos tipos, empleados de Nabal, estaban esquilando y trabajando, apacentando, David y sus guerreros, sus valientes, cercaron este rebaño.
lo protegieron. Vamos a lo próximo. Desde el 13 dice, vamos hasta el 25, dice, entonces David ordenó, cíñanse todos la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder el tiempo, Abigail reunió 200 panes, 200 odres de vino, 5 ovejas asadas, 5 seas de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, dijo a los criados, adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este hombre para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se postró ante él con su rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa, deje que esta sierva suya hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese malvado de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Wow. David viene con una ley que impera el reino espiritual y se las voy a decir. Acá en este relato, David también es tipo de Jesús y de rey. Porque la escritura dice que nunca se apartará el mal. ¿Cómo es lo que dice? Y ustedes conocen el versículo. No se apartará el mal de la casa de aquel que paga mal por bien. Lo dice la escritura. La ley de Dios lo dice. Y David está simplemente echándole mano a un principio que es del reino, que Dios también, al que Dios le echa mano. Nunca se aparta el mal de la casa de aquel que paga mal por bien. ¡Ojo! ¡Ojo! Por favor. Porque si usted está pagando mal por bien, si a usted se le está haciendo bien y usted está devolviendo mal, nunca el mal se va a apartar de su casa. ¡Ay, Dios! Esto es un principio y esto es serio, por eso clamamos por misericordia. Porque cuántas veces fuimos desagradecidos. Cuando éramos enemigos de Dios, ni decir todas las cosas. David está supremamente enojado y está en celo, porque no fue que no solamente, ahí sí como decimos, no dé, pero no quite. Es que David no solamente no les quitó, sino que los protegió. Y ahora que están esquilando y se está celebrando, es digno que los esquiladores coman de lo del rebaño, pero ahora que se está celebrando, David dice nosotros, porque la Biblia dice otro principio, el obrero es digno de, o sea que David no está pidiendo algo que sea injusto, porque si él trabajó como velador, como cuidador y como defensor, él y sus hombres merecen participar del botín del cual se está celebrando en esta temporada de esquila de las ovejas. Él merece y sus hombres tomar parte porque son obreros, que el obrero es digno de ese salario. ¿Y qué responde este tipo? Es que lo que más impacta acá no es solamente la necedad del hombre, sino otra cosa que hemos estudiado en días pasados. Recuérdenme, por favor. Gracias. La deshonra. Aquí hay un tipo que está deshonrando y fue el principio que vimos la primera vez y hablábamos la segunda vez de menosprecio. Acá vemos menosprecio y deshonra porque dice, ¿y quién es ese David? O sea que sí sabe quién es.
Ese hijo de Isaí, o sea que sí sabe que es ungido rey, que es el rey. Él sí sabe quién es. Lo que pasa es que no quiere honrar lo que el rey representa. ¿Cuántas veces encontramos gente que es así de deshonrosa? Que por la condición que está atravesando David, el tipo lo está menospreciando. Otro gallo cantaría si David ya estuviera en palacio. Es el mismo rey, solamente que un rey huyéndole a un rey malvado y desagradecido. Es un rey, como quieran todos, aunque no está en el palacio. Él es rey porque la unción de rey está sobre él. A ver, no menospreciemos a las personas por la situación que están atravesando, porque nosotros somos muy dados a mirar el barro en la gente, el barro, la vasija. Nos estrellamos contra eso y decimos, pero ¿quién es? Pero es que es rey que está huyendo, es un rey que la está pasando difícil en este momento, pero como quieran todos, ya es rey. El hecho de que no esté en palacio no le quita la corona. El hecho de que lavemos baños o hagamos, limpiemos o barramos o cuidemos carros o lo que nos toque hacer en algún punto, no nos quita a nosotros la corona de hijos y reyes. No nos lo quitan. Las situaciones difíciles, las circunstancias que usted y yo podamos atravesar, no quitan la unción que Dios ya depositó en nosotros. Si Dios dijo que tú eras Abraham, hermano, Dios dijo que tú eras Abraham, lo siento. Le guste el que le guste, fue lo que dijo sobre ti, desde que eras un pequeño crío, cachorro. Ahora que ya eres un señor. Señor. Sí, claro, porque las cosas han cambiado. El tiempo ha cambiado, pero la unción y la promesa sigue ahí. Y Dios no miente, ni se arrepiente. Lo que Dios dijo, Él lo hace. Amén. Entonces, mucha gente se da el lujo de menospreciarte a ti porque están mirando tu circunstancia que te rodea. ¿Y quién es ese? Si la mamá es fulana, si el papá es sutano, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese? Y él estaba huyendo de Saúl, el que supuestamente era el del llamado, el tal Saúl, que lo está persiguiendo porque lo odia. Fíjense en esto. Acá hay una cosa que está violando Nabal, un necio. Ahora, miren en el verso 27 y vamos a leer de corrido hasta el 31. Dice, acepte usted este regalo que su criada, ahí ella está diciendo algo, ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta sierva. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como gobernante de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta sierva suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Miren, acá vemos una mujer inteligente y sabia. Ella no está mirando las circunstancias que rodean a David en ese momento. Un David que tiene hambre, un David que no tiene dinero, un David que está pasando por un desierto económico, un David que tiene ganas de comer y de volver a tener fuerza, de que uno que en su fuerza en ese momento no tiene. Si no, no estaría pidiendo pan. Si no, no estaría pidiendo comida para él y para sus hombres. A ver, ubiquémonos. El tipo tiene hambre. Y un hombre con hambre es peligroso. El hombre tiene una necesidad que no está siendo suplida y está pidiendo ayuda a alguien que supuestamente debería ayudar para suplirla. Ella no está mirando las condiciones de necesidad económica que está atravesando David en ese momento. Fíjense que ella no lo está midiendo por lo que él tiene. Ella lo está midiendo y lo está honrando por lo que Dios puso en él, lo que él es. No nos equivoquemos. Mujeres, jamás menospreciar a los maridos por la condición. Pero usted no tiene. Fulanito sí tiene. Fulano entró en un cargo en tal compañía y fulano, porque es que eso a veces pasa mucho dentro de las familias y las casas. Menosprecio a un hombre por la condición que le está atravesando. Eso es un pecado delante de Dios.
Es pecado. Y eso a Dios lo desagrada. Y entramos en eso. No se puede permitir el menosprecio de comparar a los pastores, a los siervos de Dios. No podemos ni siquiera a nosotros mismos compararnos con otras personas. Por las condiciones y circunstancias que estamos viviendo ahorita, es que yo no tengo, es que ahora mismo no puedo, es que esta situación es difícil y fulano sí puede. Miren, ojo con esto. No podemos entrar en ese menosprecio ni en nosotros ni hacia otras personas, porque como lo hablábamos la semana pasada, menospreciar esto es menospreciar al Dios de la promesa que selló nuestra vida. Amén. Acá nosotros vemos a esta mujer humillada y rendida, y ella lo reconoce a él como rey. Ahora, más adelante vamos a leer de corrido 35 al 38. Dicho esto, David aceptó lo que ella había traído. Vuelve a tu casa, le añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. El tipo era borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Ojo con la borrachera. En serio. Esas cosas, no solamente hablo de borrachera física, porque yo sé que ninguno de ustedes toma más que agua. Eso lo sé. Bueno, el vino de la Santa Cena, nada más. Yo sé que ninguno de ustedes tiene este problema, pero hay cosas que sí son desequilibrio en nuestra vida, porque la borrachera no es solamente física, sino aquello que te hace tambalear y tener un doble ánimo, ser una persona inconstante, porque es que a veces somos todos religiosos y rasgamos nuestros dedos. Yo nunca he tomado licor, gracias a Dios por mí, que no he sido como esas otras personas. No, espere un momentico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la borrachera que hace que la gente sea de doble ánimo y doble moral. Gente inconstante, gente que un día quiere amar a Dios con todo su corazón y que al otro día no quiere saber nada y se quiere ir al mundo a perderse en el pecado. Estamos hablando de ese tipo de borrachera. Eso era Nabal, un borracho, un inconstante, un desleal, un tipo desagradecido, porque era un desagradecido, porque David le sirvió y le sembró servicio. Y el tipo estaba devolviendo todo lo contrario. Hay gente que es tan desagradecida como este tipo. Era un necio, era un tipo insolente, era un tipo de mal carácter. Ni siquiera le podían hablar, la gente le daba miedo hablarle. Hay gente que toca hablarle con pinzas, porque se duelen por todo, se irritan por todo, se duelen por nada y se irritan por nada. O sea, no se sabe cómo. Si le digo esto, espere, pienso cómo se lo digo para que no lo tome a mal. Es que si se lo digo de pronto, mejor no haces ni hablar. ¿Para qué hablar? Mejor ahorro mis palabras. ¿Para qué hablo? Si lo que le digo como quiera lo va a tomar mal, entonces sea bueno, lo toma mal. Y si es malo, lo toma peor de mal, entonces mejor no digo nada. ¿No les ha pasado? Bueno, nos ha pasado. Dice que este tipo fue herido. Y miren lo que hace Dios cuando alguien es desagradecido. ¿Quién lo hirió? No tuvo que ser David, fue el mismo Dios. Ojo con esto. Cuando los criados llegaron a Carmel, en el 40 y 41, porque nos estamos saltando. Hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Quedó viuda y le salió pretendiente rápido. Eso sí, no, eso fue rapidísimo. Es que la mujer, él no se enamoró de ella solamente en su físico, sino en su sabiduría. Porque él le dice: mira que te he escuchado y te he hecho caso. Mire que eso se necesita. No hay que ser tan básicos. Debemos culturizarnos, debemos cultivarnos. Hay que leer la Biblia. Lo que más cultura te va a dar a ti es leer la Biblia, porque te va a culturizar. De verdad es increíble que te culturiza. Aprendes a redactar, aprendes ortografía, aprendes a expresarte, aprendes lo más importante, a pensar de la manera correcta. Te limpia, te alimenta, te fortalece. La palabra de Dios tiene absolutamente todo. Es el alimento más completo y balanceado que puede existir para cualquier persona. Sí, leer libros me encanta. Leer libros me apasiona. Y buenos libros, obviamente.
Pero leer la palabra de Dios, lo que más puede traer luz a nuestra vida, por favor, lean la palabra. Eso, escuchando solamente lo que sale en TikTok, alimentándose de TikTok, alimentándose de redes sociales, ustedes se van a volver como toda la gentecilla que hay por ahí, insensatos y fatuos. ¿Por qué viniste a echar piedra? Pues no sé, por algo, por lo que sea, toca bolear piedra porque es injusto. ¿Qué es injusto? Pues lo que hace el gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Pues que van en contra del M-19. ¿Y qué es el M-19? No, pues un movimiento revolucionario genial. Y, tú sabes que el M-19 violó, secuestró. ¿De verdad? ¿En serio? Pues como que mejor estoy ante cámaras, guardo la piedra que quería tirar. Es que hay gente que tira piedra y ni siquiera saben por qué están tirando piedra. En serio, hay que leer la historia de Colombia. Hay que leer la historia del mundo, pero sobre todo hay que leer la historia de la palabra, que es lo que más revela el corazón de la raza humana, porque es lo mismo. Lo que muestra la Biblia es lo que revela el corazón de la humanidad entera. No es el gobierno X ni es el gobierno Y, es el gobierno de las tinieblas. Entiendan, por favor, esto. No es un partido político, es que el enemigo teje sus hilos usando a fulano y a sutano para que la gente y el pueblo sea golpeado. Vemos acá una mujer, entonces le dice que le mandó a que se casara, la pedida de matrimonio. Le mandó el anillo, le mandó pedir, y ella dice, miren lo que es que me encanta, y con esto concluimos. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo, soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Ay, ay, ay.